Bien, esta es la lección del 26 de noviembre del 2020, la número, número 26, ya, ¿verdad? Sí, esta es la número 26 de 32, donde vamos a terminar de ver lo que es el efecto o los efectos de ruido en las modulaciones de onda continua. Y nos faltaban algunos detalles. Hablábamos un poco de esto como repaso de lo que era la reducción del efecto umbral en FM, que es básicamente, recuerden, el efecto umbral es el hecho de que en algún momento hay un deterioro acelerado de la señal, que en FM es más marcado que en AM, porque FM tiene, digamos, la señal no se va degradando de manera progresiva como si pasa en AM. En AM se va degradando progresivamente, en algún momento se pierde. En FM usualmente el PLL está enganchado a la señal, y se mantiene enganchado, y cuando se desengancha se pierde casi que totalmente. Entonces tenemos efectos grandes. Se usa para graficar eso el carrier to noise radio graficado, ¿verdad? Sobre el signal to noise radio de salida. SNR, CNR por acá. Y generalmente ellos van decreciendo de manera similar, o sea, conforme aumenta la proporción de ruido, pues baja el SNR y también el CNR, que es de la portadora propiamente. Pero hay un punto donde hay un punto de inflexión, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es lo normal, digamos, cuando es lo normal así. Entonces hay métodos para extender el umbral para que esa degradación siga siendo lineal y el umbral y la degradación se dé un poco a valores de SNR menores, ¿verdad? O sea, por aquí teníamos un SNR y aquí menores. Entonces, bueno, discutíamos un poquito de eso. A esto se le llamaba demoduladores de umbral extendido, porque extendemos ahí el umbral. Y aunque no lo discutimos en detalle, pues nada más mencionar que se puede lograr con ciertos demoduladores FM, que se llaman de realimentación negativa, o con propiamente PLL, que es lo que más se utiliza. Este es un ejemplo de ahí que tampoco lo vamos a discutir. Aquí lo que sí les decía es que estos tienen el detalle, digamos, de que los filtros que se utilizan son muy finos, digamos, para lograr ese tipo de cosas, porque a partir de los filtros, eso es como en el seguidor de fase que veíamos del PLL, ¿verdad? Que teníamos acá, y uno le llaman un loop filter, pero al final es un low pass filter, ¿verdad? Nosotros vimos un esquema de este tipo. Así es la señal que veíamos. Y aquí había un voltaje, ¿verdad? Que manejaba el VCO. Ese voltaje depende totalmente de la respuesta de este filtro. Entonces, para afinar mucho un receptor, lo que se usa es un filtro muy finito acá. A veces incluso filtros activos para tener mejor respuesta. Recuerden que la diferencia entre el filtro pasivo es simplemente el que es a partir de componentes, y lo que va a hacer únicamente es atenuar la señal. Con un filtro activo es un filtro que tiene alimentación, que por eso es activo, porque inyecta alimentación ahí, inyecta energía y puede tener ganancias. Entonces, con un manejo cuidadoso de la ganancia de la señal que se da acá, se logran mejores resultados. Mientras que un filtro pasivo, pues, siempre me va a dar una señal atenuada. Entonces, son señales, digamos, la señal que llega acá ya es una señal bajita, la combinamos con una señal local, pues que sí puede ser fuerte, pero no puede ser demasiado fuerte porque me anula esta, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, la que manda en amplitud, pues es esta, al final de cuentas. Entonces, claro, tengo una señal débil, otra señal que tiene que ser en la misma proporción, y un filtro pasivo, pues me da una señal más pequeña cada vez. Entonces, se va haciendo, pues, complicado ese manejo. Con un filtro activo, lo que se puede hacer es tener ganancias, anchos de banda más finos, digamos. Entonces, esta señal es una mejor señal que ayuda al seguimiento, al final de cuentas. Entonces, en eso se basa mucho la reducción del efecto umbral. Entonces, ese tracking filter tiene que ver con
con ese tipo de cosas, que pueda detectar o que pueda resaltar de manera adecuada las mínimas diferencias que puede haber entre la señal de entrada y la señal local. Y bueno, con eso les decía que se pueden lograr mejoras de 5 a 7 decibeles en el umbral, lo cual es un montón. O sea, ya 3 decibeles es que aumentamos el doble. La calidad, digamos, en este caso, como es un SNR que va bajando lo que estamos analizando, lo que quiere decir es que si eventualmente yo tenía un SNR lineal, por decir algo, de 10, si aumento 3 decibeles, ya quiere decir que el sistema puede trabajar con un SNR de 5. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Esos 3 decibeles, eso es lo que implica. Y si llegamos a 6, es otra vez el doble. O sea, puede llegar con un SNR de 2.5, por ejemplo, ¿verdad? Y 7, pues un poquito más. Cada 3 decibeles es el doble. Entonces, son ganancias significativas, son ganancias muy, muy buenas, medidas a nivel de decibeles. Acá tal vez hacer el comentario que algo que se espera de ustedes como ingenieros es que sepan interpretar, así, sin tener que irse a una calculadora, adecuadamente valores de decibeles, ¿verdad? Una de las características que tiene un ingeniero es que sabe interpretar números. Sabe el número y sabe qué significa. Y eso es muy importante para la hora de tomar decisiones. A veces uno se vuelve muy dependiente de la calculadora y pierde esa noción de estar interpretando. Ustedes tienen que aprender a interpretar números, lo cual es muy importante a la hora de tomar decisiones rápidas. Eso es relevante. Entonces, poder identificar esos cambios, ¿verdad? De saber qué significa a nivel de decibeles, moverse cierta cantidad, ¿verdad? Siempre 3 decibeles es un número fácil de visualizar. Entonces, a partir de ahí, uno fracciones de decibel puede hacer algunas interpretaciones, ¿verdad? Entonces, eso es algo que se espera de ustedes. Ok, esto es lo que nos quedó por fuera. 2 detallillos, preénfasis y de énfasis en FM, que es un tema, pues, una técnica muy común, muy extendida, que es importante ver. Resulta que, esto no es PDS, era PSD, la Power Spectral Density. Eso lo cambié la última vez y lo puse mal. Power Spectral Density, la densidad espectral de potencia del ruido, recuerdan que es no uniforme. Y tiene esta forma. Estuvimos trabajando en esta deducción. La presentamos y no hablé tantísimo de ella en el momento, porque pues aquí es donde vamos a hablar más de ella. La densidad espectral de potencia de ruido a la salida de un demodulador FM, ¿verdad? La tomen en cuenta, aquí nada más para recapitular eso. Si yo tengo aquí un demodulador FM de cualquier tipo, porque eso tiene que ver con el hecho de que el demodulador FM, su función de transferencia es como un derivador. Si yo le aplico una densidad espectral, una Power Spectral Density de entrada igual a N sub 0, plana, ¿verdad? Blanca, así totalmente, N sub 0, ¿verdad? En frecuencia. A la salida, por características mismas del demodulador, el ruido a la salida, pues, es así, ¿verdad? En frecuencia, entonces tenemos, no le puse una D, Power Spectral Density, es esta cosa de entrada. Power Spectral Density de entrada. Y aquí tenemos un Power Spectral Density, una densidad espectral de potencia, de salida. Es así, ¿verdad? Que generalmente, bueno, la simbología es esta. Aquí es nada más con la descripción de las siglas, pero hace referencia a lo mismo. Pero usamos la letra S para decirlo. Tiene esta forma. ¿Qué implica que tenga esta forma? A muy baja frecuencia, idealmente a valor CD, no hay ruido. Van a eliminar el ruido, aunque eso no es tan relevante porque a valor CD, digamos, lo que hay ahí, pues no es así como muy relevante. Pero conforme vamos
subiendo en frecuencia, el ruido va aumentando. Y no va aumentando linealmente, sino que va aumentando de manera cuadrática, ¿verdad? Entonces, ese hecho, digamos, de que aumente de manera cuadrática, tiene un efecto que no es difícil de intuir. ¿Qué pasa? A componentes de frecuencia mayores en frecuencia, ¿verdad? Componentes de frecuencia mayores, se les agrega más ruido que las componentes de frecuencia menores. Si uno toma que ese es el ruido y que esto es el mensaje usualmente, por ejemplo, audio se ve así, más o menos. Bueno, no precisamente, porque este tiene componente CD, ¿verdad? Pero usualmente la banda base del mensaje, pues, es algo así, ¿verdad? Un código de línea, por ejemplo, pulsos cuadrados que tengan componente CD, se ve algo así. Cuando yo superpongo las dos imágenes, ¿verdad? Las dos componentes, bueno, voy a tener una cosa así, ¿verdad? Voy a tener esto y voy a tener esto. ¿Qué ocurre ahí? Que a las componentes más débiles de señal de mensaje les agrego más ruido, mientras que a los componentes más fuertes del mensaje les agrego menos ruido. Esa distribución desigual pues tiene un efecto en la señal. Digamos, si fuera audio, pues el audio se ve muy similar, ¿verdad? Nada más que el audio no tiene componente CD. El audio se ve como así y baja, ¿verdad? Así es como se ve el audio, más o menos. Pero es un efecto similar, porque entonces voy a tener, voy a tener algo así de ruido, limitado en el mensaje. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, a nivel de audio, a las componentes de mayor frecuencia les pongo más ruido. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de música, no sé, quiero escuchar algo ahí, una orquesta, una sinfonía, una cosa así, que tenga una gran variedad de sonidos, ¿verdad? Que tiene desde sonidos graves hasta sonidos agudos. Los sonidos agudos se van a ver mayormente opacados que los sonidos graves, provocando una obvia distorsión del mensaje. Muy, muy grande, ¿verdad? Una distorsión bastante grande. Claro, a estas componentes que son las más debilitas y que no por eso dejan de ser importantes, les pongo más ruido. Si fuese una señal cuadrada, por ejemplo, lo que se está transmitiendo, que es una SA, ¿verdad? Este, es una señal SA, y el ruido también, ¿verdad? El ruido va a ser una cosa así. Y a los componentes de mayor frecuencia también les meto más ruido, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Opaco eso. Las componentes de mayor frecuencia se encargan de construir todos los bordes, digamos, afilados de una señal. Entonces, estas esquinas de un pulso cuadrado, de pulsos cuadrados, les meto más ruido. Entonces, ¿qué pasa? De que la señal, al final de cuentas, mantiene sus niveles de CD, porque aquí les mete poco ruido, ¿verdad? Pero acá produce distorsiones. Entonces, cuando uno ve una señal que viene así, y aquí se mantiene, distorsiones, distorsiones, se mantiene, distorsiones, distorsiones, se mantiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ruido lo que hace es afectar esas componentes, esas partes afiladas, digamos. ¿Qué significa eliminar esas partes afiladas? Significa que estoy afectando los componentes de mayor frecuencia. Y en todo caso, digamos, no es conveniente ese tratamiento desigual de las señales. Es mejor un tratamiento pues más homogéneo. Entonces, hay un par de técnicas para eliminar eso. ¿En qué consisten? Bueno, se aplica lo que se llama el preénfasis. El preénfasis consiste en acentuar las altas frecuencias en el transmisor, esto en la señal, antes de que la señal sea atacada por ruido. O sea, justo en el punto donde la señal todavía no tiene ruido, ahí se acentúan o
Ese acentuar quiere decir que se amplifican, digamos. Sí, acentuar, creo que se ve mejor la palabra amplificar, se amplifican las señales, aquí en este punto, se amplifican. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Las altas frecuencias. Que yo voy a hacer pasar el mensaje por un sistema, al final de cuentas, un sistema que tenga una función de transferencia tal que le dé ganancia a estas componentes y más bien atenúe o por lo menos mantenga, ¿verdad? Que no les dé ganancia a estas componentes. Por así decirlo, que esta me las estire en amplitud, ¿verdad? Les dé mayor fuerza. ¿Para qué? Para que puedan luchar mejor contra el ruido, por así decirlo. Obviamente, eso causa una deformación. Entonces, después en el receptor hay que hacer un de énfasis, que es atenuar las altas frecuencias en el receptor, ¿verdad? Lo cual también va a atenuar el ruido, ¿verdad? Y recuperar el espectro original. Entonces, de alguna manera, lo que se quiere hacer es pasar pasar el mensaje por un sistema que tenga una función de transferencia similar a esto del ruido. ¿Para qué? Para darle más fuerza a estas señales para que a la hora que se mezclen con el ruido mantengan mejor su proporción, así como estas lo hacen con esto, ¿verdad? Entonces, esa es la idea del preénfasis y el de énfasis. Eso incrementa la relación señal a ruido, ¿verdad? Porque obviamente, si yo no hago ese tratamiento, pues está bien, digamos, mantengo aquí la parte de señal, se mantiene bien con el ruido, pero esta parte de señal se pierde. Entonces, como un todo, como la potencia de toda la señal, esto se descuenta, entonces me baja el SNR, ¿verdad? Entonces, eso aumenta el SNR y eso es ampliamente utilizado. ¿Qué quiere decir ampliamente utilizado? Prácticamente todos los receptores FM utilizan preénfasis y de énfasis. Sumamente utilizado. Entonces, la idea es tener el mensaje, hacerle el preénfasis, que eso se hace con un filtro. Ya podemos intuir cómo es la ganancia de ese filtro, ¿verdad? La ganancia de ese filtro es tal que, bueno, no puede ser cero porque me mataría las frecuencias de aquí, ¿verdad? Entonces tiene que empezar en algún punto, pero aumentar las frecuencias mayores. Eso es lo que hace el preénfasis, que ahorita lo vamos a ver. Luego viene el transmisor FM, el canal, ¿verdad? Esto sería aquí el canal que agrega el ruido blanco. Está el receptor y después hay que hacer el de énfasis. ¿Y el de énfasis qué hace? Baja o tiene un comportamiento pues contrario. Ok, entonces tiene un comportamiento totalmente contrario. Esto en frecuencia. Entonces, los pares, digamos, de transmisor-receptor con preénfasis y de énfasis se utilizan para contrarrestar esto. Y siempre van así en pareja, digamos. Porque si no, lo que voy a hacer es deformar la señal, ¿verdad? Y no es la idea deformar. Siempre se quiere obtener la señal original. Esos filtros tienen que tener funciones inversas. Esta es la función de transferencia del filtro con de énfasis. Esta es la función de transferencia con preénfasis. Entonces, el de énfasis tiene que ser el inverso del de énfasis, ¿verdad? Entonces, claro, y si yo estoy hablando que un filtro es así, bueno, difícil. Más adelante vienen los dibujos bonitos. Pues. Si yo estoy hablando que un filtro es aquí así más o menos, el otro filtro tiene que ser contrario, ¿verdad? Tienen que ir en pares. Entonces, en el diseño del filtro tiene que cumplirse que a nivel de frecuencia, esto se tiene que dar en el ancho de banda del mensaje. ¿Ok? Entonces, eso se tiene que dar ahí. Entonces, siendo aquí sí está bien, Power Spectral Density a la salida del discriminador de esta manera, ¿verdad? Aquí está el valor cuadrático con la frecuencia que hablábamos. Siendo así de esa manera, ¿verdad? El cual, pues, lo habíamos visto, ¿verdad? Ya esto se ve obtenido, entonces
Si se integra ahí en W, pues obtenemos esto de acá. Entonces la idea es tratar de contrarrestar eso. A la hora de pasar ese ruido con el filtro con el de énfasis, porque vean que el ruido, digamos, la señal ataca a la señal, el ruido ataca la señal recibida. El ruido no se mezcla con la señal transmitida, ¿verdad? Entonces el ruido no se considera en el preénfasis. ¿Por qué? Porque es una etapa antes de que se mezcle con ruido. Entonces se considera el ruido solo en el de énfasis, nada más. Ahora, el ruido que se recibe se hace pasar por el filtro con de énfasis en el receptor. Entonces, siendo este el ruido que se recibe, bueno, entonces cuando se hace pasar por este sistema con el de énfasis, entonces se hace pasar por la función de transferencia del filtro. Como es una señal de potencia, se hace pasar por la magnitud al cuadrado, ¿verdad? Aquí lo que estamos cumpliendo es que este es el bloque del de énfasis. Entonces, siendo el ruido, digamos, ND de entrada, a la salida, ¿qué vamos a tener? Ese ruido, ¿verdad? Multiplicado por la función de transferencia de énfasis, ¿verdad? Al cuadrado, que esa es una regla al pasar por los sistemas. Entonces, a partir de ahí, conociendo eso, se define lo que se llama el factor de mejora, que se usa la letra I para designarlo, que es la potencia de salida del ruido sin énfasis y la otra con énfasis, ¿verdad? Énfasis es todo el sistema, digamos, trabajar con los sistemas. Entonces, se toma el valor sin énfasis, ¿verdad? Que sería al valor con énfasis. Entonces, este es el factor de mejora. Al tomar, dividir en ellos dos, ¿verdad? Eso es lo que se plantea. Ok, ahí le hago algunas correcciones siempre a la presentación, después la subo, pero bueno, las cosas que he dicho. Entonces, este factor es importante. Entonces, a la hora de definir la función de transferencia, es importante chequear eso, ¿verdad? Y esos son los casos que se dan ahí. Son casos que se analizan con razón portadora de ruido pues alta. Aquí algunas funciones de cómo se puede ver eso, digamos, una función de preénfasis que crece con la frecuencia y entonces la de énfasis que es el inverso, ¿verdad? Vean que es totalmente el inverso. Esto sí es importante, digamos, que manejen conceptualmente la relación entre ellos dos, ¿verdad? Que son inversas, eso tienen que comprenderlo adecuadamente. Aquí dada en función a la frecuencia usualmente central de trabajo, una frecuencia ahí. Entonces, a la hora de aplicar eso, se sustituye la función de transferencia ahí. Bueno, no fue muy bonito mejorar la ecuación ahí, ese cuadrado va arriba, pero ok, entonces al manejar eso, bueno, se maneja ahí la función, nada del otro mundo, se obtiene eso. Esto es un circuito típico de preénfasis que se da ahí. Esto es un circuito de énfasis. No vamos a entrar en circuitos, no vamos a entrar en esa especificidad, pero por lo menos ver cómo son las funciones más o menos, ¿verdad? Entonces vean que se maneja ahí de omega 1, omega 2, pues se tiene una pendiente ahí, que después tiene que ser contraria en el receptor. Entonces, algunos resultados que existen por ahí es que para un W de 15 kHz, un F sub 0 2.1, se tiene una mejora de 13 decibeles, de 22 a 13 decibeles. Eso es un montón. Eso es un montón el factor de mejora. O sea, cómo cambia la potencia por el hecho
o cómo mejora, ¿verdad?, la potencia de salida respecto a utilizar o no utilizar un sistema de énfasis. ¿Qué quiere decir eso? Vean que en unidades lineales eso es un 22, ¿verdad? Entonces, recuerden, I es la potencia de salida sin énfasis sobre la potencia de salida con énfasis. No, era al revés, perdón, era al revés, porque si no, no va a dar ahí, no daría negativos. Entonces, este era con y sin, que es la referencia. 22 quiere decir que la potencia de salida, al ponerle énfasis, es 22 veces mayor que el Profe, otro caso. sí es así. Yo lo tengo copiado arriba sin énfasis y abajo con Para énfasis. ver, vamos a ver, aquí lo tenía, sin énfasis, con énfasis. Entonces, tiene que dar... Entonces tiene que interpretarse negativo esa parte por ahí. Para ver, factor de mejora. No, sí, es arriba sin énfasis y abajo es con. Aquí tengo el libro. Entonces, sí, no, tiene razón. Gracias. Entonces aquí sería Y otra sí. consulta, profe. Ajá. En la ecuación, cuando está igualando el factor de mejora, la integral no va en el denominador. Aquí. Sí, tiene que ir ahí. Tiene razón. Porque la otra iba mal. Sí, voy a tener que revisar esta ecuación. Esta ecuación está extraña. Para ver. Sí. Eso está mal. Esa ecuación está mal. Gracias por la observación. Eso lo tiré ahí. Esa integral, como no vemos ese detalle, sí está mal. Está mal. Eso es en el denominador. Esto va dividido. De hecho, la ecuación es 2w al cubo sobre 3 por la integral. Va totalmente abajo. Si esa ecuación está mal. Hay que revisar esa parte ahí. Que aquí sí queda de esta manera. Pero sí está mal la ecuación. Gracias ahí por la observación. Pura vida. Voy a corregirlo. Ajá, pura vida. Y el detalle, bueno, entonces, el factor de mejora ahí, el hecho, digamos, de que se mejore eso, al final de cuentas, bueno, lo que va a dar aquí, entonces, sin énfasis, y que sea un factor de mejora de 22, para ver, ajá, aquí tengo el ejemplo, son 22, mejora 13. Sí, ahí lo que quiere decir es que la señal mejora esa cantidad. Lo que pasa es que si aquí es sin, aquí es con, y me da 22, quiere decir que sin énfasis sería mejor que, que revisar esa interpretación. Voy a revisarla y la explico ahí en esa parte, porque, digamos, la idea es que ese factor de mejora lo que me da, lo que me dice es cómo mejora el sistema con el hecho de usar este énfasis, ¿verdad? Eso es lo que tiene que decirme, ¿verdad? Y tiene que mejorar la potencia de salida por el hecho de utilizar énfasis ahí. Entonces voy a revisar porque el ejemplo que está aquí, que es en la página 228 de la cuarta edición del Hiking, el 6.3, sí habla de 22 y que tiene una mejora de 13, pero
como que pierde sentido, porque si es 22, quiere decir que esto sería igual a 22, ¿verdad? Y entonces sin énfasis sería 22 veces con énfasis, y más bien tiene que ser debería ser al revés. Ya me salió esa duda ahí, porque digamos, la idea es que el preénfasis y el de énfasis, que eso siempre se utiliza mejor esa parte. Entonces, voy a revisar ahí esa parte y lo pongo acá. Claramente, cómo se trata esa parte. Pero bueno, la idea es esa mejora. De aquí, ¿qué es lo que se pretende? Digamos, a ustedes no se les va a poner a resolver una integral o así, no, usualmente eso no va a ser, a menos de que fuera algo extremadamente sencillo, pero sí tienen que reconocer la relación entre filtros, que es lo que hace el preénfasis y el de énfasis, por qué se hace, ¿verdad? La justificación de que el ruido es así. Y esto es algo que usan prácticamente todos los receptores. Todos los receptores. Que se está ahí. Y eso es algo que utilizan para la claridad de señales y demás en muchos tipos de sistemas de audios. Se utilizan, por ejemplo, Dolby y otros sistemas ahí que utilizan este tipo entonces de sistemas. ¿Qué le pasa al ruido cuando se hace eso? El efecto total, entonces, es cuando yo hago pasar el ruido por una señal, o por el sistema de énfasis, ¿verdad? Es que lo voy a atenuar, porque al ser la función de transferencia de este tipo, ¿verdad? Que baja aquí, ¿qué le hace el ruido? Esta parte alta del ruido la atenúa, ¿verdad? La atenúa, baja el ruido. ¿Por qué? Porque la función de transferencia como tal, lo que tiende a hacer es matar las altas frecuencias, ¿verdad? Entonces, antes del de énfasis, teníamos esto y con el de énfasis hace eso. Ok. Creo que sí, creo que el detalle es eso, que el factor de mejora, eso es para el ruido. Sí, sí. Y ahí sí ese era el detallillo aquí. El factor de mejora, sí es, al ser potencia de ruido, sí tiene lógica que sea 22, porque claro, como es potencia de ruido, ¿verdad? Entonces esto es potencia de salida de ruido, sin, y esta es potencia de salida de ruido con. Entonces el hecho de que sea igual a 22, lo que quiere decir, yo necesito menos potencia de ruido, ¿verdad? Entonces, sin ruido es mucho más grande que con ruido. ¿Sí? Entonces ahí sí tiene la lógica. Voy a hacer la aclaración en el resultado aquí. Cuando ponga esto, le voy a poner una notita ahí explicando claramente a qué se refiere eso. Es con la potencia de ruido lo que hace. Entonces la potencia de ruido la baja. Ok, entonces básicamente eso es lo que tenemos ahí. Y ya por último acá, a nivel de resumen, para tener una comparativa de los diferentes sistemas, recordando lo que es la figura de mérito, ¿verdad? Que es la relación señal-ruido de salida sobre la relación señal-ruido del canal. Si los comparamos, tenemos que para portadora suprimida es 1. Ahí no hay mucho que decir, simplemente es 1, ¿verdad? Para gran portadora teníamos este resultado para señales, digamos, normales, altas, con SNR alto, K cuadrado por P más 1 sobre K cuadrado por P. Para un tono se convertía en esto. Entonces, de aquí recordamos que el máximo es 1/3, ¿verdad? Este es el máximo, 1/3, lo cual es bajito al final de cuentas. Mientras que para FM, este es el resultado general y este es para un tono, ¿verdad? Para un tono teníamos que ir a 3/2 de beta cuadrado. Y aquí se ve claramente, ¿verdad? Si uno compara esa parte, de ahí es sumamente claro el hecho de cómo FM es mucho mejor que AM, ¿verdad? Porque AM lo máximo que puede aspirar, si no sobremodulamos, es 1/3.
mientras que acá va a crecer de manera cuadrática con el índice de modulación, que aquí el índice de modulación no está limitado, ¿verdad? Aquí recuerden que mu, de la idea es que esté entre 0 y 1, para no sobremodular, máximo 1, entonces lo que tenemos es máximo ahí un tercio, mientras que puede seguir creciendo, y es normal en FM encontrar índices de modulación de 10, de 20, cosas así, ¿verdad? Y en la gráfica, pues uno ve aquí lo que sería la relación señal-ruido respecto al canal, ¿verdad? Y aquí el SNR, que es la salida. Entonces, en AM se ve mucho, ¿verdad? Es muy claro, digamos, en DSBSC hay una degradación que es totalmente lineal, y el hecho de que la figura de mérito sea 1, se mantiene ahí, estable, ¿verdad? En AM tenemos un efecto umbral ya para valores muy pequeños, ¿verdad? Y tenemos una degradación muy progresiva, y en algún momento se pierde, pero la degradación es sumamente progresiva ya en valores muy bajos. ¿Qué logra FM? FM lo que logra es que a menor potencia de portadora, eso es lo que me dice acá, pueda trabajar todavía con valores altos de SNR, ¿verdad? Entonces me da valores altos de SNR aún con valores bajos de portador. Y entre más modulación yo le dé, vean que aquí hay un beta 5, aquí hay un beta 2, se logra mantener aún más arriba, ¿verdad? Y entre mayor sea el beta, esta curva va a ser mayor. Y el efecto umbral, bueno, se va a dar ahí en algún punto, ¿verdad? Pero hay diferencias muy grandes. Aquí se marcan, por ejemplo, 8 decibeles al pasar de un índice de modulación de 2 y uno de 5, hay 8 decibeles, ¿verdad? Y ven como FM, aún con una modulación baja, le gana por goleada, ¿verdad? Lo que es AM, 20 decibeles, ahí es un montón de mejora, es muchísima la mejora. Y esa es una de las razones por las cuales el FM es utilizado de manera muchísimo más amplia que el AM, porque 20 decibeles es mucho, ¿verdad? Es una mejora muy grande. Recuerden, cada 3 decibeles es una mejora del doble. Entonces, la diferencia es muy, muy grande ahí, ¿verdad? Entre los sistemas de FM y AM. AM es mucho más afectado por el ruido. Ahora, eso no quiere decir que la AM no se utilice, ¿verdad? Y vamos a ver que con las modulaciones digitales el AM es ampliamente utilizado combinado con otras técnicas, pero se sigue utilizando. Y sobre todo de AM, algo que nos tiene que quedar muy claro porque se sigue utilizando, es el proceso de heterodinaje. Eso sigue siendo ampliamente utilizado. Y bueno, ahí ya tenemos ahí terminamos la parte de ruido. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, entonces hagamos la pausita, ya son las 8:22, hagamos la pausita, y venimos con la exposición de compañeros para el día de hoy, y después empezamos con la parte ya de discretización de señales. Son algunas formalidades para encaminarnos hacia modulaciones digitales propiamente. Entonces, 10 minutitos y regresamos, como siempre. Procedemos a escuchar la exposición de los compañeros. Pueden compartir ahí pantalla. Ahí se ve ruido en sistemas PM y FM. Ok. Se me escucha bien, sí, profe. Sí, ligeramente bajito, pero sí se escucha claro. Voy a ver si subo. Sí, o hablar ¿Ahí? ahí cambió bastante, sí. De hecho, Bueno, perfecto. genial, ahí. Adelante. Bueno. Buenos días, profesor y compañeros. Mi compañero y yo les hablaremos sobre el ruido en los sistemas de modulación de ángulo. Roy.
A modo de repaso, debemos recordar que hay dos tipos de modulación de ángulo. Existe la modulación de fase o PM y la modulación de frecuencia FM. La modulación de frecuencia es aquella en la que la frecuencia instantánea o FI varía linealmente con la señal de mensaje MT. Y la modulación de fase PM es aquella en la que la modulación, de fase, el ángulo de la señal cita I varía linealmente con la señal del mensaje. Las ondas PM y FM no se pueden distinguir a simple vista, aunque la señal modulada no se parece tanto ni en tiempo ni en frecuencia. Puede siempre presentar variaciones. Esto es importante debido a que el análisis que se va a realizar para ambos sistemas requiere de cambio de amplitud en cuanto a la portadora. Siguiente. Ok, para evaluar el desempeño de los receptores se utilizan dos métricas que son la figura de mérito y la razón de señal al ruido. En la razón de señal al ruido se puede calcular el SNRC o razón de señal al ruido en el canal como la potencia de la señal modulada entre la potencia del ruido limitado al ancho de banda. Y para el SNRO o relación de señal al ruido en la salida se puede calcular como la potencia de la señal demodulada entre la potencia del ruido medido a la salida. Estas lo que hacen es indicar una proporción entre señal de información y señal de ruido, tanto en la entrada como en la salida del receptor. Para la figura de mérito, esta indica el desempeño del receptor y puede calcularse como la razón entre el SNRO y el SNRC. En el caso específico de que se dé modulación con tonos, la figura de mérito solo depende del beta y puede calcularse como 3 medios del cuadrado de beta. Para la simulación lo que se hizo fue generar señales senoidales tonos y bueno, fueron moduladas en FM y PM y a estas señales se les agregó ruido junto con la portadora luego de la modulación y se calculó la demodulación a partir de la aproximación que pueden ver ahí, VDT igual a la sensibilidad por la señal de información más el ruido. Esto se realizó para distintos valores en la amplitud de la portadora y la idea fue obtener algunas gráficas que nos muestren como el comportamiento del silenciamiento de ruido, el efecto de umbral y la figura de mérito. Ahí los dejamos de escuchar. Disculpe, No sé, pasó. ya. Okay. Es que se me silenció el micrófono. Ok, sí. En este caso se va a presentar el análisis de ruido en sistemas FM. Como se puede observar en el video, digamos, en la figura 1, no sé si puedes poner el video otra vez. En la figura 1 tenemos una amplitud de 0,01, perdón. Y va aumentando a una amplitud de 1. ¿Qué pasa digamos, en la gráfica de señal ruidosa demodulada? Pues a menor amplitud va a haber mayor existencia de ruido. Digamos, entonces, este cambio lo vamos a hablar un poco más cuando se vea el análisis del efecto umbral. La siguiente, por favor. El análisis para el sistema PM se realizó de la misma manera, con las mismas condiciones que el sistema FM, y en realidad se puede percibir que no hay mucha diferencia en cuanto a la variación de la señal ruidosa modulada.
Es decir, a menor amplitud se va a mostrar igual la misma forma o la misma degradación de la señal en cuanto a real. La siguiente. Como dijo el compañero, se calculó el SNR de salida para las distintas amplitudes de la señal portadora. Se muestra un gráfico de el signal noise radio versus la amplitud de la portadora, siempre en decibeles. De las figuras se puede decir que su punto de inflexión, que es el punto anaranjado que se muestra, o aproximado, se observa cuando la amplitud de la portadora tiene amplitud igual o aproximada a 1. Eso quiere decir que a valores de amplitud menores a ese punto de inflexión, la degradación se vuelve más rápida y de forma inversa para el crecimiento de amplitudes. Es decir, cuando sea la amplitud mayor a 1, entonces no se va a encontrar para nada picos de real. Es importante destacar que según la materia, para muchos casos prácticos, la relación portadora-real debe ser mayor a 20 unidades o 13 decibeles. Esto para evitar que se dé el efecto umbral en los receptores de FM. Si es igual o menos de eso, se generan los brincos de fase y se genera el efecto umbral, tal cual lo podemos visualizar en este ejercicio. Es decir, sí, que a partir de la amplitud igual a 1, hacia abajo, digamos en disminución, se presentan brincos de fase. La reducción de umbral en los receptores de FM se puede obtener si se utiliza un demodulador de FM con realimentación negativa o un demodulador de lazo de cierre de fase, y estos se pueden conocer como demoduladores de umbral extendido, como lo vimos ahora en clase. Siguiente. Ok, para la figura de mérito, bueno, realizamos los cálculos indirectos de esta métrica con los SNR para distintas señales que fueron moduladas con índices de modulación diferentes. Y bueno, en esta gráfica lo que podemos ver es el comportamiento de la figura de mérito para distintos índices de modulación. Se puede observar el comportamiento cuadrático, bueno, que ya hemos mencionado que la figura de mérito solo depende, en el caso de tonos, de beta cuadrado. Entonces, bueno, aquí podemos ver ese comportamiento cuadrático. Bueno, eso sería todo para nuestra presentación. Muchas gracias y bueno, Gracias. cualquier duda que tengan, ahí estaremos atentos. Ok, muchas gracias. Bueno, y como siempre, primero pregunta, no sé si alguien tiene alguna duda, algo que les quisiera preguntar. Ya que estábamos en esos mismos temas. Ok, bueno, yo sí tengo, pueden irse a la presentación a la gráfica del SNR versus amplitud. Ajá. Vamos a ver. No sé si cuando está bien, si la puedo presentar se me devuelve, entonces, bueno, vean. Ok, bueno. La gráfica tiene la forma adecuada, digamos, está bien la forma. Es lo que se espera, digamos, que tenga ese tipo de forma donde a mayor amplitud va creciendo. Por cierto, DB se pone con la B mayúscula, ¿no? Eso es una formalidad, pero es importante. Ahí lo tienen con la B minúscula. Una formalidad, pero se suele poner de esa manera. La forma del gráfico está bien, pero digamos, ahí en ese punto que están marcando, ¿qué es lo que están indicando? En ese punto con la línea vertical. El punto de inflexión aproximado, digamos, el que Ok. se notó en las gráficas de Real. Uh-huh. Sí, el punto
digamos, la forma, todo está bien. Lo que me llama la atención son los valores propiamente de SNR, porque ahí es menor de 0 decibeles inclusive. Y eso sí está raro. Eso está raro, el que sea menor que 0 decibeles, porque usualmente no nos vamos tan bajo, ¿verdad? Si nos vemos acá, estamos hablando de un SNR menor a 0 decibeles. ¿Qué quiere decir eso? Diciendo el SNR, señal sobre ruido, el hecho de que sea menor a 0 decibeles, lo que quiere decir es que la señal es menor que el ruido. Pero ustedes lo que me están dando es el SNR. Bueno, ¿cómo hicieron esa gráfica? ¿Lo hicieron a punta de fórmulas nada más entonces? ¿O con valor Eh, experimental? sí, a punta de fórmulas, sí. Ok. Es que, bueno, no sé, profe, tal vez ahí lo que la compañera como señaló más que todo ahí, bueno, está como muy cercano a uno de los puntos que se pueden ver en el GIF. Voy a pasarme Ujú. aquí de... Sí, sí. que, bueno, pues lo que ella estaba señalando más que todo es como una de estas gráficas donde, bueno, ya por lo menos se puede como notar cierto comportamiento senoidal en la emulada, pero bueno, como habíamos hablado aquel día, sí depende mucho de la aplicación, ¿verdad? Porque, bueno, dónde definir el umbral es un poco extraño, pero supongo que lo que señaló la compañera ahí más que todo es como ese punto donde ya la senoidal se empieza a notar, aunque igual se ve que hay mucho ruido, porque sí está como por ahí cerca de ese número. Ok, entonces, ¿ese punto a cuál gráfica corresponde aproximadamente? Si se va al video, ¿a dónde corresponde? ¿Con cuál de todas? Esa es la señal ruidosa de modulado, digamos. Ajá, pero ¿a cuál de La todas más o variación que menos? se va haciendo es la tercera de arriba hacia abajo de la columna izquierda. Ajá, pero ¿para cuál caso de ruido correspondería? Tal vez los controles ahí están estorbando. Es que por ahí sale la amplitud, pero como los controles Sí, están ahí se estorba un poco. Ujú. sí, digamos, Para es ver. que se presenta como un crecimiento en la amplitud. Entonces, la figura 1 se va a ver ok, suave, ok. No sale ahí el... No, Ah, ya se detuvo, ¿verdad? Me sí, parece que ahí pero, sale ¿cuánto es la amplitud? ok, Ah, bueno, pero entonces lo puede ver en la gráfica. en la figura 1 vamos a tener, digamos, lo que es la amplitud cuando es 0.01. Entonces, Ah, ajá. entonces conforme va aumentando de 0.01 a 0.05, ya se va a empezar a notar menos lo que es la señal ruidosa, digamos. O sea, una vez que nosotros vamos a obtener la señal portadora demodulada, ¿verdad? Va a tener la misma forma cuando llegue a la amplitud de 1 o más. Entonces ya, digamos, a partir de 1 hacia abajo, va a empezar a presentar picos, digamos, de fase y ahí es donde se va a empezar a notar la degradación. Ujú. Sí, tal vez el detalle es que la gráfica anterior, esa línea que yo les decía, no muestra, no es el efecto o no es el punto de efecto umbral propiamente el que muestra. Tal vez es eso. Por eso da menor que 0. Simplemente es ese punto, precisamente, ese que están mostrando ahí, lo que está mostrando en realidad es el punto donde aproximadamente esta inflexión es donde el ruido ya le gana la señal, porque la amplitud de la portadora ya se hace muy pequeña. Entonces, más que efecto umbral es cuando el ruido ya le gana a la portadora. Sin embargo, el efecto umbral tiene que ver más bien
con el hecho de saber cuándo es que se desengancha, ¿verdad? El sistema en el demodulador. Entonces, no es tantísimo el efecto umbral, sino es ese punto donde ya del todo se pierde, ¿verdad? Pero el efecto umbral se podía dar antes. Entonces, sí, por eso es que da un valor cercano a los 0 dB, que es cuando ya más o menos perdemos la señal respecto al ruido, ¿verdad? Ya la señal se hace más pequeña respecto al ruido. Entonces, sí, tal vez es como aclarar ese puntillo ahí. Pero el efecto umbral se va a dar en un punto incluso más alto, porque mentiras que se dan 0 dB. Incluso los sistemas más buenos, si trabajan por ahí de un sistema buenísimo con SNRs de 5 dB, y eso es excepcional casi. Entonces, sí, tal vez es como aclarar ese puntillo. Y ahí, si se devuelven a las gráficas anteriores, ahí, el video está muy bonito para ver la parte progresiva. Sin embargo, también hubiese sido bueno tener como las imágenes fijas para poderlas comparar, porque en el video pues pasa esto, ¿verdad? Que va corriendo y cuesta concentrarse en alguna. Sin embargo, tal vez, ¿qué comentario tienen que hacer acerca del espectro de la señal conforme le va agregando ruido? Conforme se le va agregando ruido, ¿qué va cambiando ahí en esa señal ahí? Tal vez si hacen algún comentario al respecto, ¿cómo explican eso respecto a la señal original sin ruido, ¿verdad? ¿Cómo va cambiando respecto a esa señal ruidosa? Porque ustedes lo que le hicieron fue aplicarle transformada directa a cada una. Entonces, ¿qué comentarios tienen que hacer en cuanto a eso, conforme va ganando ruido? ¿Qué va pasando espectralmente? Bueno, a lo que yo había leído, digamos, en la materia, se puede ver una disminución en el ancho de banda. Digamos, conforme hay menos ruido, hay menos disminución en el ancho de banda, y así inversamente. Conforme hay menos ruido, hay menos disminución del ancho de banda. Esa doble negación me confundió. Hay una, perdón. Ok, lo voy a hacer al revés. A mayor ruido, hay un aumento mayor en el ancho de banda. ¿Cómo se puede notar? Digamos. O sea, que conforme crece el ruido, aparecen más componentes de frecuencia. Bueno, no sé si hay para agregar algo, que bueno, como lo que estamos viendo aquí es la amplitud de la portadora, pues cuando uno la aumenta, pues la potencia de la portadora con respecto al ruido, va aumentando también. Entonces como que las componentes que vienen de la portadora, que bueno, son la gráfica que está ahí de segunda, son mucho más grandes con respecto a las componentes del ruido. Entonces, más bien, tal vez no es tanto como que disminuye el ruido, sino como que disminuye esa proporción entre lo que tiene la señal y lo que tiene el ruido, que es como lo que se ve más o menos aquí. Porque, digamos, las componentes siguen apareciendo ahí, pero relativas a bueno, estas que se ven aquí, que son las de información, son mucho menores. Sí, también correcto. se ve en la señal del tiempo que se parece más a la senoidal, digamos. Sí, correcto. Aquí usted dijo un punto clave que sí quiero puntualizar ahí. Siempre en estos casos, y recuerden, y esto les queda, digamos, es un comentario general para todos en ingeniería, todo es comparativo, ¿verdad? Nosotros pasamos comparando, eso es de lo que estamos haciendo siempre. Cuando hacemos un sistema siempre estamos comparando cosas. Ahorita las comparaciones son señal y ruido, y precisamente ahí lo que ocurre es que conforme se agrega el ruido y se expande en banda y demás, las componentes de ruido se hacen más comparables con la amplitud, ¿verdad? Entonces, más que la señal gane ancho de banda, lo que pasa es que las componentes de ruido se empiezan a hacer más notorias en relación a la señal de manera comparativa. Entonces, cuando yo comparo y yo digo, pucha, yo tenía cierta cantidad de señal, ahora el ruido está creciendo y se está volviendo comparativo, ¿verdad? Pero no es precisamente que la señal gane ancho de banda, sino que empiezo a ver las componentes de frecuencia del ruido
de manera comparable con la señal. Lo que quiere decir es que se va perdiendo la señal por ahí, ¿verdad? Entonces tal vez es como el comentario que es importante decir ahí, porque la señal, aunque tiene el mismo ancho de banda, las componentes de ruido empiezan a invadir muy fuertemente. Entonces ese es el punto ahí, ¿verdad? Que en este caso ustedes lo hicieron aumentando el ruido, pero es básicamente el mismo efecto porque es un efecto de proporciones, ¿verdad? Si la señal se va degradando, si la señal se hace pequeña y el ruido se mantiene, entonces la proporción pues también es parecida a que el ruido se haga grande. Entonces de ahí el estudio es válido, ¿verdad? Entonces por ahí vale la pena hacer ese comentario, ¿verdad? Que es un asunto de proporciones. Ok. ¿Alguien que quisiera hacer alguna otra pregunta? Ok, bueno, entonces si no, con eso estamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ahí teníamos otra forma de cómo se ve esta parte de ruido, ¿verdad? Y entender un poquito mejor esta parte de cómo van cambiando el ruido y demás. Bien, tenemos que empezar a ver la parte de modulación. Lo que nos va a llevar a la modulación digital empieza como una parte que se llama modulación de pulsos. La modulación de pulsos es la primera parte. Entonces, lo primero que vamos a ver son como criterios de cuantificación, discretización, cosillas ahí comunes, pero que es importante algunas formalidades. Bueno, lo primero es el concepto, ¿verdad? Que ¿por qué digitalizar? Ya lo habíamos comentado en algún momento, lo comentamos otra vez, de sus ventajas, ¿verdad? Vamos a ver cómo hay menor sensibilidad al ruido en comparación con técnicas analógicas y ahí va a cambiar muchísimo, digamos, la percepción de lo que ocurre, principalmente por el hecho de lo que hablábamos, ¿verdad? De que es más fácil reconstruir un 1, ¿verdad? Que una señal analógica, entonces, o un 0, ¿verdad? Un nivel lógico es más fácil reconstruirlo que una señal. Entonces, el ruido por ahí, digamos, el sistema inherentemente se va a ir haciendo más resistente al ruido. Es más fácil integrar servicios, ¿verdad? Tenemos diferentes tramas de bits y las podemos combinar en un solo sistema. Esa es una ventaja muy grande de la digitalización de señales. El manejo de los datos como tal se vuelve mucho más sencillo, mientras que de parte analógica esto es una pequeña pesadilla, ¿verdad? En sistemas analógicos hablábamos de que espectralmente había que, por ejemplo, televisión, había que transmitir video, el color, sincronía por aparte y algunas otras señalillas, todo eran como espectros aparte que había que ponerlos ahí uno a la par del otro y el audio al final de cuentas. No teníamos manera de combinarlos en una sola secuencia de datos o en un stream que se llama. No había esa posibilidad. Con sistemas digitales sí. Yo tomo los datos, los digitalizo y todo, los pongo en uno solo y transmito una sola secuencia de datos o un solo stream de datos. El esquema se vuelve independiente del tipo de información, ¿verdad? Yo puedo tener cualquier tipo de señal analógica, que es una señal que es así, otra señal que varía lento, otra señal que varía muy rápido y que tiene variaciones diferentes, y al final de cuentas, a la hora de digitalizarlas, todas se ven, digamos, que igual, por así decirlo, ¿verdad? Puedo digitalizarla con los mismos criterios, entonces, todo se ve igual. Y lo combino, ¿verdad? Hago una sumatoria de ellos y al final de cuentas tengo un solo stream de datos, independientemente de lo que yo esté pasando por ahí. Entonces, esa independencia del tipo de información también hace que todo sea más fácil, porque entonces ya no tengo que estar pensando de manera individual que en el ancho de banda de y que son diferentes y lo que les decía hace un rato, entonces son cada uno distintos, sino que aquí simplemente transmito de manera uniforme toda la información. Entonces, eso es una ventaja muy grande.
Ahora, la repetibilidad de los circuitos es más sencilla porque todos son iguales al final de cuentas, entonces es mucho más fácil y el hardware es más confiable, ¿verdad? Y más fácil de diseñar. ¿Por qué? Porque todo es igual para unos y ceros, ¿verdad? Entonces, cuando logramos ese nivel de estandarización, se vuelve más sencillo, o sea, y sí hay muchos formatos digitales y demás, pero ya eso depende de las técnicas de transmisión, ya no depende de la información como tal. Entonces, eso es una ventaja muy, muy grande y hace que todo sea mucho más fácil, ya sea la multiplexación, comprimir datos, ecualizar datos, que eso es algo que vamos a hablar ahí en algún momento tangencialmente, la corrección de errores y la estandarización, todo se vuelve mucho más sencillo. Y más hoy en día con el asunto de redes convergentes, ¿verdad? Al final de cuentas, hoy en día todos son datos IP, ¿verdad? Y todo se puede hacer así. Si ustedes ven, hoy en día, por ejemplo, para casas inteligentes, digamos, antes ni existía el concepto de casa inteligente, ¿verdad? Hoy en día todo está pegado ahí a la red, ¿verdad? Sea Wi-Fi y demás. Entonces tenemos cerraduras inteligentes que las manejamos con el celular, podemos manejar el portón de la casa con el celular, podemos manejar las cámaras con el celular, podemos manejar las luces todas pegadas al Wi-Fi, podemos manejar electrodomésticos, todos los apagadores, alarmas y demás. Todo convergió a un asunto IP, ¿verdad? Entonces, con el celular puedo manejar todas esas cosillas de manera súper conveniente. Eso es gracias a la digitalización de señales. Con sistemas analógicos eso sería una pesadilla. Tal vez no imposible, pero sería muy complicado. Y bueno, no por nada no se había desarrollado antes, ¿verdad? Por ese grado de complejidad. Hoy con sistemas digitales es sumamente sencillo y se los digo, si a alguien le interesa, ahí he estado viendo, hay muchos negocios incipientes al respecto. Es una oportunidad de negocio, inclusive para alguien que quiera meterse en eso. Eh, la automatización de hogares, lo que son casas inteligentes, antes era muy complicado porque antes, digamos, la única opción para hacer eso les estoy hablando, tal vez hace un poco menos de 10 años, recuerdo algunos egresados estaban trabajando, y entonces, claro, cuando alguien quería hacer una casa inteligente, tenía que comprar un sistema, que era una cajita, que le ponían a la casa, por ahí, casa inteligente, le ponían una cajita, que manejaba todo con protocolos propietarios. Entonces manejaba las luces, manejaba las cerraduras, manejaba los tomas, manejaba un montón de cosas, ¿verdad? Que el portón, que la seguridad y demás, pero se vendía, claro, fue una oportunidad de negocio muy buena en su momento, pero había que comprar una cajita muy particular y manejaba un protocolo interno. Entonces uno se conectaba a internet, se hablaba con la cajita y tenía eso. Lo que pasa es que esa cajita valía mucha plata, ¿verdad? Y ya el mercado tenía ahí sistemas, lo cual pues no dejaba de ser bueno, pero no dejaba de ser caro y demás. Hoy en día, y como se los digo, eso es hasta oportunidades de negocio que ustedes pueden ver. Yo ya he visto varias tiendillas por ahí digitales que hay gente que está haciendo emprendimientos con eso, pero es que hoy en día se ha facilitado mucho. Ustedes han visto que ahora está, por ejemplo, el Google Assistant, faltó una O, el, el asistente de Google, está Alexa, hay otros por ahí, sistemas que logran integrar de manera muy sencilla la automatización y todas estas cosas. Lo hacen de manera bastante sencilla. Entonces, venden cajitas, digamos, esas se venden, no son tan caras. Es que antes esto era exclusivo para gente mucha, mucha plata, ¿verdad? Hoy en día venden cajitas que se compran en Amazon, que con esa cajita yo puedo manejar todo lo que esté conectado en la red. O sea, yo hago una red y puedo manejar que el Yavin, que las cámaras, que un montón de cosas, ¿verdad? Uno de los más populares es el Alexa de Amazon. Y yo tengo una aplicación que con esa cajita manejo las cosas. Lo que pasa es que se vuelve un montón de elementos, ¿verdad? Y la gente que no tiene conocimiento técnico se le hace un mundo. Pero entonces que tenemos las luces, se puede manejar con el asistente de Alexa, ¿verdad? Puedo manejar un montón de elementos que son compatibles
puede manejar audio, por ejemplo, también venden unos parlantitos muy bonitos y uno puede decir, compra una serie de parlantes, tiene 5 parlantes en la casa y puede ponerlos todos a sonar igual, o un parlante una música, otro otra, y hay un montón de cosillas ahí que se pueden hacer interesantes. Y, por ejemplo, vender la integración de esos sistemas puede ser un negocio interesante, que a alguien le puede interesar con un poquito de conocimiento técnico ahí, y no requiere tanta plata, o sea, no deja de ser una inversión, pues, algo importante, pero que mucha gente está dispuesta a pagar. Y la ventaja es que ya no necesita lo que necesitaba antes. Antes había que a veces romper paredes, tirar cables exclusivos del protocolo y cosas así. Hoy en día todo a punta de Wi-Fi se puede manejar. Entonces uno compra los bombillitos de Wi-Fi, los pone, las alarmas, con un modulito de Wi-Fi, tomas que toma corrientes y apagadores con Wi-Fi, etcétera, y un modulito que maneje las cosas. Entonces por ahí hay mucho de eso. Eso es posible, toda esta parte digital. Entonces por ahí hay oportunidades interesantes de negocio que pueden explorarlas ahí. Y todo eso gracias a la digitalización de señales y a la convergencia, que todo sea IP, eso es una parte interesante. Profe, Sí. ahí como manera de aporte, nada más, bueno, incluso los sistemas ahora son más sencillos o más tal vez alcanzables a las personas. Porque digamos, usted ahorita puede agarrar una Raspberry Pi y con un servicio como Node-RED, los que llevaron taller de digitales con Scott, de ahí es programación gráfica. Y en realidad ya los nodos están hechos, entonces usted solamente conecta las cosas y no tiene por qué ni siquiera comprar un bombillo Wi-Fi o se puede conectar actuadores y la Raspberry simplemente va a mandar las señales y el chunche va a hacer lo que tiene que hacer o lo que se programe ahí, y no es como que sea ya programar en assembly, es como un JavaScript ahí de copiar y pegar. Sí, ahora hay muchísimas posibilidades, digamos. Estos que les digo yo con Alexa es como armar Legos, ¿verdad? Que no hay que hacer mucho. Algo más personalizado y son oportunidades de negocio buenas, ¿verdad? Es vender a precios competitivos un sistemita de eso, como dice usted, digamos, dice comprar ahí una Raspberry, yo la programo y lo vendo mucho más barato que, qué sé yo. Entonces en Amazon una cajita de esas de repente cuesta 150, $200, ¿verdad? Más importarla, aquí yo puedo vender tal vez algo mucho más barato y algo que pueden, que hace mucha gente ahora y es parte es vender servicios, ¿verdad? Entonces vender servicios no sé, de monitoreo y de alertas y cosas así, pues no se van a convertir en una empresa de seguridad que le va a mandar el motorizado, ¿verdad? Pero sí alguien que esté pendiente de las cosas que pasan y vender el servicio de, por ejemplo, agregar nuevas cosas, ¿verdad? Entonces que alguien dice, yo ahora quiero controlar de manera automática, quise poner un bombillo nuevo, una luz nueva y cómo hago, ¿verdad? Y se vende ese servicio de actualización, de mantenimiento. Entonces, ahí hay oportunidades de negocio que son importantes, ¿verdad? Y de vender cosas personalizadas, inclusive para la industria. Entonces, ya para la industria, para una empresa, de repente es importante estar monitoreando y controlando otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ahí hay oportunidades muy, muy interesantes. Y que dan mayor valor agregado, porque uno es solo vender el servicio, ¿verdad? El Lego ahí, yo voy y se lo instalo y se lo dejo ahí, pero también está eso de generar algo nuevo, modulitos nuevos, ¿verdad? Para estar, qué sé yo, chequeando bebés con monitores de bebés y demás, cosas así. Hay mucho. Y todo eso, mucho por la parte, digamos, la digitalización es lo que ha permitido eso. Entonces, hay oportunidades muy interesantes. Ok, para darle algo de formalidad a cosas de digitalización y muestreo de señales, vamos a mencionar ahí algunas cosillas ahí relevantes. El proceso de muestreo, pues
consiste en convertir una señal analógica en una secuencia de muestras, ¿verdad? Generalmente espaciadas de manera uniforme en el tiempo. Entonces, uno tiene una señal de este tipo y lo que va a hacer es muestrearlo. Idealmente, para obtener algunos resultados, bueno, tenemos la señal GDT, que es la señal analógica en el tiempo, y a la hora de muestrearla, idealmente podemos pensar en muestrearla con funciones delta de Dirac, aunque realmente no, pero bueno, de aquí van a salir algunas cosillas interesantes. Pero entonces obtenemos la G delta de T, ¿verdad? Esa señal ahí, donde las muestras, pues, se muestran a una frecuencia igual a 1 sobre la separación en tiempo, ¿verdad? Las muestras, el periodo de muestreo. Ahí vamos a tener eso. Algunas formalidades. Entonces, la señal G de muestras hay que diferenciar, ¿verdad? Esta señal G de T es la señal analógica pura, mientras que G delta de T es la señal muestreada. Entonces, la señal muestreada se puede ver como la señal o la amplitud de la señal G de T muestreada en intervalos regulares, ¿verdad? De funciones delta. Vean que esta es la función delta desplazada en múltiplos del periodo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una sumatoria infinita de pulsos que me da las muestras de la señal como tal. Esa señal como tal tiene un par de transformada, o sea, esto con una de las propiedades, uno lo puede ver que esa señal como tal es la señal G de F, ¿verdad? O sea, yo sé que para un G de T existe el par de transformada G de F desplazada en el tiempo, que eso es lo que hacen las muestras, ¿verdad? Desplazadas, y entonces el par de transformada también dividido entre el periodo, que entonces es igual al periodo ahí, ¿verdad? Ese es el par de transformada que me daría eso. Otra manera de obtener eso, ¿verdad? Es obtener G de T como la transformada directa de esto. Entonces, a la hora de obtener eso es aplicar transformada de Fourier, ¿verdad? Esto con un par de transformadas usando propiedades o planteándolo así. Se plantea así porque se utilizan algunas igualdades para encontrar algunos valores. Entonces, esta es la transformada de Fourier de tiempo discreto, que es tomar la señal, ¿verdad? Como tal, y hacerla pasar por la transformada, ¿verdad? Como tal. Donde, bueno, aunque la transformada tiene una integral por definición, como son puras señales delta, se puede ver como una sumatoria infinita de términos en ese caso. La señal de información se asume que es limitada en banda, ¿verdad? Entonces es una señal ahí de menos W hasta W, ¿verdad? Como tal. Entonces, bueno, tenemos las muestras que decíamos y eso lo que ocurre o lo que hace es que entonces tengamos muestras de esta señal en cada delta, ¿verdad? Eso es un poco la convolución gráfica que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces tenemos las muestras. Las muestras son uniformes porque cada una es por un delta, digamos, igual. Entonces, la transformada de la señal se convierten en muestras de este tipo. De aquí vemos, digamos, uno de los resultados más importantes tal vez que se tienen, que ustedes ya deben de conocer de otros cursos, que para evitar traslapes espectrales es necesario que la frecuencia de muestreo sea igual a 2W, ¿verdad? Eso se ve muy claro desde aquí. O sea, si yo digo que mi señal tiene un ancho de banda W, este es el ancho de banda W, entonces las réplicas van a estar ubicadas en armónicos de f de s, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo f de s tiene que tener el ancho de 2W, ¿verdad? Y la separación entre esos armónicos tiene que ser de 2W. De aquí sale uno de los resultados más conocidos, ¿verdad? Que es precisamente el hecho de que la frecuencia de muestreo tiene que ser al menos 2 veces el ancho de banda. En realidad eso se convierte en que fs tiene que ser mayor o igual de 2W. 2W es el caso estricto, ¿verdad? Donde apenas se tocarían estos acá. No solemos trabajar tan al límite, sino un poquito mayor, ¿verdad? Y eso implica a su vez que el periodo de muestreo entonces es 1 sobre 2W. Vamos a hacer el inverso, ¿verdad? Bueno.
De aquí sale Nyquist, ¿verdad? Este es el criterio de Nyquist, al final de cuentas, que eso es algo que ustedes ya conocen, que es súper claro. Entonces, todo eso resulta en una replicación periódica del espectro, ¿verdad? Si G de F es 0 para F mayor que W, ¿verdad? Necesitamos estrictamente que esto sea 0 aquí. Ese parece mentira, pero eso es algo relevante. El hecho de que la señal sea 0 para valores mayores de W, vamos a ver que tiene una importancia práctica muy importante. Entonces, bueno, jugando con las ecuaciones ahí, sustituyendo esta relación en una de las ecuaciones que ya teníamos, 4 en 3, que era básicamente que por aquí teníamos TS, entonces sustituimos, por aquí se cancela un 2 y tenemos, bueno, esa expresión, ahí nada del otro mundo. Y entonces la ecuación 2, que también teníamos por ahí, también se puede escribir así, donde simplemente sacamos el valor de 0. Vean que extraemos el de m de 0, ¿verdad? Lo extraemos de ahí, lo ponemos aquí por aparte y podemos verlo así, ¿verdad? Son expresiones que se usan. Entonces, de 6 uno puede decir, bueno, entonces G de F como tal, ¿verdad? Yo podría decir que es, sustituyendo aquí FS, ¿verdad? Aquí es de un 2W, entonces se va a dividir y lo puedo ver de esa manera. Digamos, si lo tengo aquí unificado con todas las muestras, ahí está el G de F y lo puedo ver de esa forma. Siempre en el ancho de banda que yo quiero. Entonces, bueno, haciendo otra sustitución, 5 en 7, obtenemos esta, que es también obtener ahí otra de las expresiones. Ya vamos a llegar al resultado, son resultados conocidos. Entonces, tomando la transformada de 8, ¿verdad? Se reconstruye G de T. A partir de ahí, entonces se toma el G de F, esa es la expresión formal, se sustituye, entonces sustituyo esto ahí en la expresión de G de T. Y obtengo esta expresión, se combinan un poquito los términos, esa sumatoria se puede intercambiar de orden con la integral porque no hay mayor dependencia por ahí. Y bueno, se obtiene cómo se puede ver la señal en el tiempo. Como una sumatoria infinita de los términos G por la función sinc. ¿Qué me da al final de cuentas esta expresión? Bueno, eso es un poquillo formalidad, en realidad no vamos a entrar ahí mucho en esos detalles. Aquí lo relevante es, bueno, entender, ¿verdad? Entender adecuadamente el por qué la frecuencia de muestreo es tan importante que sea mayor o igual a 2W, ¿verdad? Que eso es al final Nyquist, esa parte es súper relevante. Porque es un resultado que vamos a utilizar y porque la señal de información tiene que ser 0 aquí. ¿Por qué tiene que ser 0? Porque bueno, si esto tuviese alguna señal por ahí, tendríamos traslapes, ¿verdad? De señales, lo cual no es deseado ahí. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el teorema del muestreo, que ya es conocido, ¿verdad? Para señales. Vean, aquí hay un término banda limitada. ¿A qué se refiere la banda limitada? Precisamente al hecho de que está limitada en banda y que aquí no hay nada, ¿verdad? Y eso va a ser importante porque tenemos que asegurarnos de eso, si no tenemos problemas. Entonces, el teorema del muestreo, desde el punto de vista del transmisor, se dice que una señal de banda limitada con energía finita, ¿verdad? Es de energía finita porque es así, ¿verdad? Es una señal de energía. Aquí no hay nada. Entonces, podemos decir cuánto es la energía. Que solo tiene componentes menores a W, se describe totalmente con muestras de amplitud separadas 1 sobre 2W, ¿verdad? Ese es el TS, ¿verdad? TS es igual, ya está escrito 1 sobre 2W, que es lo mismo que FS es igual a 2W, ¿verdad? Ese es el intervalo de Nyquist, bien conocido. A nivel del receptor, es como el mismo concepto, pero se dice que una señal de banda limitada con energía finita, ¿verdad? Que solo tiene componentes menores a W, eso es como para decir que es exactamente la
la misma señal, ¿verdad? O el mismo tipo de señal, se reconstruye a partir de muestras tomadas con una frecuencia 2W, muestras por segundo. ¿Cuál es el enfoque aquí? Ya para ir cerrando. Que desde el punto de vista de transmisión, yo transmito la señal completa si transmito muestras separadas esto, ¿verdad? Y desde el punto de vista del receptor, yo logro reconstruir la señal completa si tomo muestras de la señal que estoy reconstruyendo en muestras con una frecuencia 2W. Vean que esto es lo mismo al final de cuentas, como desde dos puntos de vista diferentes. ¿Cómo hago para transmitir toda la información de la señal? ¿O cómo hago para poder reconstruir toda la señal que yo tenía, ¿verdad? Entonces eso es importante. Y bueno, como las señales nunca son limitadas en banda totalmente, digamos, la señal real, entonces hay que utilizar un filtro pasabajo, y esto es importantísimo para eliminar altas frecuencias que no son esenciales para la transmisión a transmitir, para enviar la información a transmitir. Entonces, uno ve, dice teóricamente, sí, esto viene aquí y llega hasta aquí. A nivel real, uno tiene que asegurarse que esto sea cero, y las señales nunca son cero ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que aplicarles un filtro pasabaja. Ese filtro pasabaja es indispensable, ese low pass filter, que me asegure o que me limite en banda la señal, porque si no, voy a tener réplicas y voy a tener traslapes que me van a dar problemas, ¿verdad? Y al final de cuentas, bueno, la señal filtrada se muestra a una frecuencia un poquito más alta que Nyquist en realidad. Nunca trabajamos en el límite de Nyquist, un poco más arriba, para separar las réplicas y utilizar filtros realizables. Entonces eso es para que las réplicas queden en realidad con alguna separación, entonces el filtro no tenga que ser ideal, ¿verdad? Entonces yo puedo utilizar un filtro que es así y un filtro que es así, ¿verdad? Entonces eso se utiliza. Bueno, y ya se nos fue el tiempo, cerramos acá, ya hay que empezar a ver, bueno, definimos el término de aliasing que ya está ahí, la próxima clase, y el próximo martes, entonces continuamos con esa parte de muestreo de señales. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo para cerrar. Bueno, si no los hay, entonces nos estaríamos viendo en la próxima lección. Que estén bien, que la pasen bonito. Nos hablamos el día martes, entonces. Tengan buen día. Pura vida, profe. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, profe. Igualmente. Bueno, que estén muy